Ahora con Santiago que viene. Un fuerte abrazo para todos. Chau, chau. Chau, chau. Y le doy las buenas noches a Santiago Liaudato. Hola, Santiago. Hola Sandra, ¿cómo estás? Bien, bien. Lista Bueno, para escucharte con amigo, enemigo. bien, bueno, me alegra. Bueno, la última columna que hicimos fue sobre lo político, la Ujú, política y las políticas, ¿no? Donde distinguimos esos tres niveles, ¿no? Las políticas más vinculadas, si se quiere, a la gestión, la política más a la partidocracia, y lo político como el fundamento, ¿no? De las instituciones y de la política, el fundamento de la vida en común. ujú. Y bueno, un poco charlábamos la semana pasada de es lo que más cuesta visibilizar y analizar lo político. Así que hoy traje un autor de cabecera en ese sentido para que nos ayude a pensar lo político, que es Carl Schmitt, un Ajá. autor polémico, porque un explícito soporte del partido nazi en Alemania, pero al mismo tiempo es una figura insoslayable de la filosofía política del siglo XX. Ajá. Y él en 1932 publicó un libro, un texto titulado El concepto de lo político, donde él hace una crítica muy dura al liberalismo político. De hecho, en adelante ya todos los autores han discutido con esa crítica o a favor o en contra y con la propuesta de Schmitt, así que vamos a ver de qué se trata, para Ujú. ver cómo ubicamos nosotros nuestra discusión de lo político, ¿no? En relación con este debate y en relación con lo que va a ser el tema de este ciclo, que es el proyecto nacional, el proyecto de país. Así que bueno, lo primero es, ¿qué dice Schmitt sobre el liberalismo político? ¿No? Cuando hablamos de liberalismo político, hablamos básicamente de las instituciones tal cual las conocemos en una democracia liberal, ¿no? Para hacerlo Ajá. sencillo y rápido. Es decir, una democracia representativa, delegativa, donde bueno, hay un parlamento, donde se resuelven las cuestiones de la vida en común, y etcétera, etcétera. Y lo que Schmitt va a decir es que esto es una pantomima, básicamente, ¿no? Que el poder no Ajá. está ahí, ¿no? Que el parlamentarismo es una ficción, que no hay deliberación real, que no hay representación genuina, que en verdad el liberalismo esconde el conflicto político, lo evita, lo evade, no se hace cargo, y parte de un supuesto consenso que en verdad no es tal, dice Schmitt, porque va a partir de la idea de que ningún consenso es posible. El consenso en verdad, para que exista, siempre tiene por debajo una exclusión. Se excluyó a alguien que no compartía ese consenso, ¿no? Es decir, que el liberalismo, dice Schmitt, históricamente, para constituirse como un modelo político basado en la deliberación racional, en la negociación entre partidos y demás, tuvo que excluir a un otro que no es parte de esa deliberación. A una Eso, minoría. sí, o puede ser una mayoría también. Estaba pensando justamente Ah, cuando se forma el liberalismo político, por ejemplo, en nuestro país, en el contexto del orden liberal conservador, bueno, esto era clarísimo, ¿no? Es decir, el liberalismo político construyó un orden social basado en la exclusión de una mayoría que estaba fuera de la participación de ese orden político, claro, ¿no? claro, Estamos hablando claro, de claro, claro. fines del siglo XIX, ¿no? Es decir, liberalismo y democracia, Claro, tal cual claro. los entendemos hoy, muy asociados, es un invento relativamente reciente, ¿no? Es decir, el liberalismo más bien se dio y chocó mucho contra la democracia en distintos momentos históricos. Entonces, Schmitt dice, bueno, el liberalismo tiene problemas para pensar lo político. Es más, quiere sacarse de encima lo político y quiere, en definitiva, transformar la política en burocracia, la burocracia en administración técnica y despolitizar el conflicto, ¿no? Pretende una quimera, la idea de que puede haber una sociedad sin política y que en definitiva debe el mercado o la sociedad civil hacerse cargo de licuar los conflictos, pero no, la política como tal carece de entidad dentro del liberalismo, dice yo. Es interesante, ¿no? Porque mucho de esto a uno le resuena. Por un lado Y la sí, fantasía, sí, la farsa resuena. sí, la pantomima, la fantasía y la idea de que, de la utopía de la sociedad no política, ¿no? La idea de que Claro. puede, en cierto modo, bajo un supuesto filosófico muy fuerte, que es la idea de la universalidad de la razón, de la deliberación, de que es posible alcanzar consenso, es un supuesto filosófico típico de la Ilustración. Estamos tan lejos igual del debate político argentino, pero bueno, está bueno saber de Sí, dónde vienen algunas posiciones, ¿no? Y sí. bueno, ese basamento de orden está todavía en la base del Estado, ¿no? En definitiva. Bueno, entonces Schmitt discute con esto y va a plantear un modelo alternativo que va a ser un poco la teoría política del fascismo en su momento, pero más allá de eso, es muy interesante para ver cómo él pensó lo político. Él dice, bueno, vamos a sacar de lo político todo lo que tenga que ver con lo
secundario, lo superficial, lo que no hace la esencia, ¿no? Si quieren, saquémosle la política, ¿no? Quedemos, no, a ver cuál es la esencia de lo político. Y él dice, bueno, si tengo que pensar cuál es la esencia o la categoría fundante de la estética, dice, bueno, es lo bello o lo feo. ¿Cuál es la categoría fundante no sé, de la epistemología, lo verdadero o lo falso, ¿no? Una oposición. Bueno, él va a decir, ¿cuál es la categoría o la oposición fundante de lo político? Esa oposición es amigo-enemigo. Y esto ya Ajá. es toda una revolución en la filosofía política, ¿no? Porque pone el conflicto como inherente a lo político. Si se corre del eje del liberalismo, plantea esta idea de un consenso mediado por las instituciones, por determinados procedimientos que evitarían el conflicto, ¿no? La idea del pacto social es esa, ¿no? Evitar el conflicto. Schmitt dice, el conflicto siempre está y siempre va a estar, es inevitable. Que lo político es constitutivamente conflictivo. El liberalismo no se hace cargo de que tiene un conflicto subyacente, es decir, está excluyendo a un otro. Y fíjense la historia del liberalismo en Argentina en relación con el peronismo, por ejemplo, que Claro, siempre buscó hacernos desaparecer, sí. excluirnos, sacarnos, que no puede compatibilizar su esquema, su mentalidad con ese otro que somos nosotros, ¿no? En definitiva. Hasta límites irracionales. Por supuesto, porque estamos fuera de la razón, ¿no? En el modelo liberal esto dice Schmitt, cuidado con los muy buenos, dice, ¿no? Cuidado con los muy humanos. Aquellos que pretenden evitar la política son los peores, dice. Schmitt Y sí. reintroduce el conflicto en la política y creo que esto es un aporte notable. Y después, bueno, ya tiene una deriva la que uno no comparte, ¿no? Donde él va a decir en definitiva que más allá de esto constitutivo, eh, la política termina siendo una lógica de eliminar a un otro, ¿no? Es decir, cuando el otro me amenaza, debo eliminarlo, quien decide en ese contexto es el soberano, bueno, y ahí va a adherir una figura de un Bueno, líder se borra político. ahí un poco, perdón, ¿no? Pero se borra un poco la barrera entre la guerra y la política. Exacto, bueno, precisamente, toda esta es la discusión, ¿no? Recuerden Ujú. aquel lema de Clausewitz que decía, ¿no? La guerra es la continuación de la política por otros medios. Foucault lo invierte y dice, la política es la continuación de la guerra por otros medios. Y Ujú. Schmitt está en esa discusión, exactamente. Muy bien. Y, y bueno, él va a terminar adhiriendo a este poco el principio alemán, ¿no? Que tuvo el nazismo, que fue el principio de autoridad, ¿no? Es decir, la autoridad del soberano es el que resuelve en la falta de la norma, ¿no? En la anomia, en el estado de excepción, quien resuelve es quien en definitiva tiene el poder, ¿no? El poder reside en la decisión del soberano. Smith sosteniendo un modelo de autoritarismo muy fuerte, ¿no? ¿Cuál es la tercera posición de esto? Siempre nos gustan las terceras posiciones a nosotros. Sí, Habría sí. que- bueno, bueno, ahí tenemos a Dussel, ¿no? Filósofo argentino, Ah, latinoamericano, filósofo de la liberación, que él va a decir, bueno, hay que evitar estos dos extremos, ¿no? Hay que evitar hay que recoger lo que Schmitt introduce, que es correcto, la dimensión agonal de la política, quiere decir conflictiva de la política, que es inherente ujú. al ser humano, porque siempre nos organizamos en colectividades que competimos, chocamos, esto es inherente a lo humano, bien, pero no hay que comprar la deriva autoritaria de esto, ¿no? Dice Dussel, bueno, lo que hace Schmitt en verdad es describir el poder ya constituido como poder de dominación. Él está Sí, confundiendo lo que es la evolución histórica, que en la historia uno puede ver cómo sean procesos de lucha por mayor justicia, por ampliación de derechos, etcétera, y él es incapaz de ver eso y solo ve el poder constituido como poder de dominación, ¿no? Es decir, cómo construye un consenso dominante su poder sobre, bueno, mayoría, ¿no? Sobre un otro. Y del liberalismo, bueno, por supuesto hay que recoger un elemento, que es la posibilidad de intentar que el conflicto no se vuelva una guerra, ¿no? Es decir, eso que introduce el liberalismo es valioso. Tratemos de claro. encauzar el conflicto, tratemos de institucionalizar el conflicto. Ahora bien, lo que dice Dussel respecto al liberalismo es, bueno, evitemos, por supuesto, la negación de lo político en que cae el liberalismo, ¿no? Y hay que ver cómo hacemos para que la política no termine siendo esta pantomima que se vuelve en las sociedades liberales, donde se separa de la sociedad, y que la política sea efectivamente algo que emana, digamos, que emana de la propia sociedad. Y justamente ahí está el punto en que Dussel va a trabajar, que es la idea de reconciliar la política y la sociedad. Ustedes saben que el liberalismo, esto también lo señala Schmitt, el liberalismo hace una escisión muy tajante, ¿no? Entre la política, el Estado y la sociedad, la economía, ¿no? Son como dos mundos separados. Entonces Dussel va a hacer un trabajo, que es el trabajo que creo que nos debemos, en esta clave que empezamos a charlar la semana pasada de construcción de poder, que es repolitizar lo social.
creo que el desafío para repensar los fundamentos de lo político desde nuestro punto de vista, que creo que en cierto modo quedamos encorsetados en una mirada muy liberal de la política, si reprodujimos esta separación y en cierto modo le dejamos el caldo de cultivo para que nos puedan catalogar como casta, ¿no? Porque en definitiva muchas veces lo fuimos, separados. Entonces, el desafío creo que nos propone Dussel es, bueno, ¿cómo recuperamos ese fundamento de la política, o de lo político, mejor dicho, que es la comunidad en definitiva, ¿no? Ese es el corazón de la política. Dussel lo pone ahí, ¿no? Ya no es el poder del soberano, ya no es el procedimiento fiscalizado del liberalismo, sino que es la comunidad que busca ampliarse, ¿no? Como comunidad de vida. ¿Y qué es esa comunidad de vida la que hoy está siendo amenazada por este Sí, proyecto antinacional, ¿no? Así lo llamo yo. No es un proyecto de país porque tienen una idea de hacia dónde quieren ir, pero no es un proyecto nacional, es antinacional. Y es en tanto antinacional, sí. antinacional, y si entendemos lo nacional como la identidad y el nombre de lo común, de lo comunitario, yo creo que eso es lo nacional, no hay que darle mucho más vuelta. Es decir, lo nacional es la forma en que nos definimos como pueblo, ¿no? Como comunidad política, económica, cultural, bien espiritual, eh, en distintos modos, ¿no? ¿No es cierto? Entonces, se trata de encontrar ese fundamento. Y el segundo punto es lograr identificar, y ahí sí recojo el elemento de Schmitt, claramente quién es el enemigo de ese fundamento comunitario de la vida y de la política, ¿no? Creo que también un error que caímos muchas veces fue no tener claridad respecto a quién es el enemigo. Y no Sí. confundirlo con el adversario, ¿no? Mucho menos con el aliado. ¿Cuántas veces caímos en fuego amigo, ¿no? Y mientras el enemigo de en serio está avanzando contra nosotros, nos estamos matando con el de al lado. Bueno, eso ya es lo más grave. Enfrente tenemos el adversario no es el enemigo, el adversario puede tener un proyecto de país o una idea de lo nacional distinta, pero es parte de la nación, ¿no? Ahora, el enemigo de fondo, el Claro. enemigo estratégico, es el que ahora se muestra a viva luz, es decir, que se sacó las máscaras. Porque uno Sí, ve. ya no se puede tener dudas de quién es el enemigo, ¿no? Claro, bueno, pero el tema es no confundir el bloque que representa hoy este proyecto político con todos los apoyos que tienen sectores empresarios, sectores del Poder Judicial, sectores de la geopolítica, sectores sociales, sectores, qué sé yo, de las iglesias evangélicas, distintos apoyos que tiene este proyecto político. Bueno, tenemos que empezar a hilar fino y ver bien cuál es el enemigo, ¿no? Y a ese enemigo ver cómo logramos quitarle aliados, cómo logramos rearmar el bloque histórico, qué convocatoria hacemos a esos grupos, porque si hoy estamos a la defensiva y seguimos perdiendo aliados, lo cierto es que seguiremos perdiendo poder, ¿no? E insisto, el poder no es político, ¿no? El poder es construcción de lazo, construcción de comunidad, construcción de red, todo aquello que hace a- al país en definitiva, ¿no? Y qué es lo que nos va a permitir, cuando volvamos a ser gobierno, lograr en definitiva encarnar las transformaciones profundas que nos debemos como patria. Dios te oiga. Bueno, la seguiremos. La seguimos la semana que viene. Gracias, Santiago. Un beso.